Le damos la bienvenida a Carolina. Carolina, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, Carolina, la idea es que tengamos una charla de unos 15-20 minutos y que las personas que se vayan conectando pues nos vayan preguntando o nos vayan haciendo sus preguntas y nosotros las vamos a ir solucionando a medida que pasa el tiempo. ¿Listo? Claro que sí. Bueno, Carolina, empecemos por preguntarte por qué la Fundación Carolina se interesa en darle becas a los colombianos. Bueno, la Fundación Carolina es una institución española que otorga becas no solo para colombianos. Este es un proyecto de cooperación en el que se otorgan becas para que profesionales iberoamericanos realicen sus estudios de posgrado en España. Es una institución que se creó en el año 2000 y que tanto en sus actuaciones, órganos de gobierno como financiación, convoca a actores públicos y privados. Carolina, ¿cuál es la naturaleza de esas becas? La gente se pregunta de dónde viene, de dónde salen los recursos. Expliquemos un poquito de eso para que la gente tenga claridad de dónde vienen y de cuál es la naturaleza, de dónde provienen. Bueno, un programa de cooperación del gobierno español y de las principales empresas españolas que apoyan esta formación de capital humano en Iberoamérica. Como lo mencionaba, tanto actores públicos como privados participan en la financiación. El gobierno español, desde Su Majestad el Rey Felipe VI, que es el presidente de honor de la Fundación, hasta pues distintas instancias del gobierno y las principales empresas españolas. Ya. Recordamos a ustedes que nos siguen a través de este Facebook Live de Guía Académica Posgrados y que comparte eltiempo.com, que pueden dejarnos sus preguntas porque Carolina va a estar respondiéndolas a ellas. Hoy estamos con Carolina Olarte, les recordamos, directora ejecutiva de la Fundación Carolina Colombia, quien nos va a estar diciendo cómo pueden ganarse una beca para España, cuáles son algunos tips y bueno, y nos va a responder sus preguntas. Entonces empezamos, Carolina, ¿cuántas becas tiene en esta oportunidad la Fundación Carolina para otorgar? Bueno, la Fundación tiene una convocatoria anual, en este momento tenemos la del periodo 2018-2019 y se están ofertando 650 becas en 7 modalidades distintas. La mayoría de las becas están enfocadas en el área de posgrado, donde tenemos 6 áreas de conocimiento, y doctorado y estancias cortas postdoctorales. Ya. ¿En qué áreas del conocimiento se otorgan más estas becas? Hay ciertas fortalezas, me imagino yo, que no solamente los colombianos, sino la gente de Latinoamérica se postulará más para unas que para otras. Entonces, ¿en cuáles áreas del conocimiento la gente se postula más? Bueno, precisamente en nuestros medios de comunicación, en la página de la Fundación Carolina, ustedes pueden encontrar el ranking de los 10 programas que más se solicitan. El principal este año ha sido el de salud pública, está siendo muy demandado. También todos los temas que tienen que ver con energías renovables, algunas especialidades en derecho. Como lo mencionaba, hay programas para todas las áreas de conocimientos. Cualquier persona que tenga un título profesional, médicos, abogados, ingenieros, músicos, artistas, que quiera desarrollar su posgrado, continuar su formación de posgrado en España, puede hacerlo a través de las becas de la Fundación. Ya. Nos decías que no solamente son para colombianos estas becas, sino que es para gente a nivel Iberoamérica, digámoslo así. Pero sí quisiéramos saber, y es un dato importante, cuáles son las nacionalidades que más se hacen presente en estas becas y más o menos cuántos postulantes hay en estas convocatorias. Bueno, la convocatoria se abre en la página web de la Fundación y está dirigida a toda Iberoamérica, como lo mencionas. No tenemos cuotas por países, entonces la asignación de las becas solamente responde al criterio de excelencia de los candidatos. Colombia es el país que siempre más ha solicitado becas y más becas ha obtenido, pero porque los perfiles de los profesionales colombianos son muy buenos, también pues porque se presentan más. Para que te des una idea, el cierre de la última convocatoria, que teníamos cerca de 500 becas, recibimos solicitudes de 68.886 candidatos. De esos, más de 17.000 fueron colombianos. Colombia tiene entre el 25 y el 30% siempre de las solicitudes en cada convocatoria, seguidos de otros países como México, Brasil, incluso Ecuador, que aún por población sigue estando en el 4º lugar. Ya. Les recordamos que pueden dejarnos sus preguntas en este Facebook Live, nosotros las vamos a ir leyendo y les vamos a ir contestando las que no podamos tener acá y las que Carolina no nos pueda contestar en vivo. Igual nosotros las contestaremos a través de redes sociales, así que pregunten con confianza y ya iremos con sus preguntas. Carolina, ¿cuáles son los criterios de evaluación de esta convocatoria? ¿Qué se tiene en cuenta para decir sí o no?
Bueno, es importante aclarar que el proceso de selección de la Fundación Carolina lo realizan las universidades españolas. Una vez se cierra la convocatoria, son los centros de educación superior en España que ofertan cada uno de estos programas los que realizan ese proceso de selección, y eso es todavía más valioso, ¿no? Porque es un proceso de una selección académica. Entonces, una vez cada programa realiza ese comité, establece una serie de criterios. Como lo mencionaba, el criterio es la excelencia académica y profesional que demuestra el candidato en el completo, digamos, de su solicitud. Ya. Carolina, seguimos en esta transmisión en vivo. Les recordamos que ustedes pueden seguirnos e ir comentando lo que quieran. Carolina, los beneficiarios, quienes se benefician de estas becas pueden, es decir, ¿cómo es el proceso? ¿La obtienen? ¿Tienen algún beneficio económico? ¿O cómo funciona cuando ya se obtiene la beca? Bueno, la Fundación Carolina tiene dos modalidades de apoyos: becas y ayudas al estudio. Las dos modalidades incluyen tiquetes ida y regreso, seguro médico no farmacéutico, un porcentaje de la matrícula y, en el caso de la beca, una ayuda para alojamiento y manutención, que es muy valioso. En algunos casos, el beneficiario debe aportar, por ejemplo, 1.000 euros para completar el valor de la matrícula y el resto está totalmente cubierto. Sin olvidar que, como lo mencioné, esto es un programa de cooperación, donde el valor que se entrega en dinero o en especie desde la Fundación Carolina no se debe devolver, solamente en el caso en el que el candidato no complete con éxito su programa, tendrá que devolver ese dinero. De lo contrario, esto se entrega a través de esta línea de cooperación. Ya. Bueno, Carolina, si estás de acuerdo, empezamos a leer lo que dice la gente para Claro que vayamos avanzando y nos vayas respondiendo las preguntas de la gente. Por ejemplo, nos pregunta Lucía Camacho Gutiérrez: ¿en un primer intento el postulante le han concedido su beca? Es decir, en la primera instancia se la pueden conceder. Sí, hay personas que se presentan. ¿O hay que intentar presentan, mucho? Me imagino que ya... No, hay personas que se presentan y en la primera convocatoria la obtienen. He conocido otras personas que se han presentado durante 5 años y a la quinta la obtienen. Eso no, digamos, no depende del número de veces que te presentes, depende de lo bueno que sea de la buena que sea tu solicitud. Ya. También preguntan por acá, ¿al ser nivel de Iberoamérica es más difícil conseguir una de estas becas? Claro, no es fácil. Si vemos esas cifras, o sea, cuando para este año esperamos recibir más de 70.000 solicitantes para 650 becas. Entonces eso quiere decir que tenemos una media de 3.000 solicitudes por beca. Claro, cuando se pasa un proceso de selección con tantas personas de la región, pues al final lo que obtienes también es un mérito enorme de haber obtenido entre esa cantidad de personas la beca, ¿no? Y ahí tenemos pues bueno, eso no lo hemos mencionado, se han beneficiado más de 17.000 profesionales en Iberoamérica y más de 2.700 han sido colombianos en todas las áreas de conocimiento. Ustedes, a través de nuestras redes sociales, de la página y demás, pueden conocer esos testimonios. Ya. Seguimos acá en este Facebook Live. Nos pregunta Shirley Castillo: ¿y que tiene cursos técnicos puede aspirar? No, uno de los requisitos al ser formación de posgrado es que deben contar con el título de pregrado ya finalizado. Ya. Nos pregunta José Camacho: ¿existe límite de edad para aspirar a una beca de posgrado? No, no tenemos límite de edad. Nos pregunta Fabio Atuesta: ¿hay beca para maestría en dirección y formulación de proyectos? Yo creo que eso ya es más como el detalle de las cosas, pero puedes contarnos si hay algo en ese tema. Bueno, aquí es importante también aclarar que la Fundación lo que hace anualmente es revisar la oferta académica de las instituciones de educación superior en España, de acuerdo con unos criterios de calidad y con la demanda de formación en América Latina, selecciona una serie de programas. Entonces hay 6, en el caso de posgrado, hay 6 áreas de conocimiento que van desde energía, medio ambiente, sostenibilidad, ciencias de la salud, artes, humanidades. Entonces hay distintas áreas, y allí lo que van a encontrar los candidatos una vez ingresan en la página es un listado de programas. Solamente es posible solicitar beca en ese listado de programas que aparece anualmente en la convocatoria en las condiciones que están allí. Seguramente tenemos varios en los temas de cooperación, de formulación de proyectos. Sería revisar el área en el que se encuentran estos programas. Recordamos para quienes llegan tarde que estamos en este Facebook Live de Guía Académica, eltiempo.com, acompañados de Carolina Olarte, directora ejecutiva de la Fundación Carolina Colombia, y quien les habla, Sebastián Cortés, periodista y redactor de Guía Académica y el Empleo. Pueden dejarnos sus preguntas y nosotros, a medida que avance esta transmisión,
las vamos a ir contestando y las que no alcance a contestar Carolina, las tendremos también contestadas abajo de esta publicación. Seguimos con las preguntas de la gente. Carolina, por ejemplo, nos pregunta Pablo Alejandro Alzate, ¿uno debe ser profesional graduado para ganarse una beca? Sí, es uno de los requisitos. Bueno, es importante también aclarar los requisitos básicos, ¿no? Los requisitos básicos: ser profesional, tener el título ya finalizado, el grado, ser nacional de un país de Iberoamérica, como lo mencionábamos, tener acceso a internet, porque es la forma en la que se realiza la solicitud. Si ingresan a la página van a ver que es un sistema muy sencillo para completar la información, no hay que adjuntar documentos ni enviarlos a ninguna parte, solamente con ingresar en la página y hacer todo el registro. Una vez inician la sesión con su usuario y contraseña, allí pueden hacer la solicitud de la beca. Y el cuarto requisito es no tener residencia en España. Una persona puede ser un colombiano que vive en Australia, puede solicitar la beca. Claro. Lo único que no puede es estar viviendo en España. ¿Y se pueden quedar o no se pueden quedar allá? Uno de los compromisos es regresar al país o a la región y compartir esa experiencia, ¿no? No hay que olvidar que este es un programa de cooperación donde lo que se busca es que esa inversión, ese apoyo que hace la Fundación Carolina, pues luego se pueda multiplicar desde los distintos ámbitos profesional o académico de los beneficiarios. Seguimos con las preguntas que ustedes nos hacen a través del Facebook. Por ejemplo, nos pregunta Joshua Mazo, si soy recién graduado, ¿tengo menos posibilidades de obtener una beca? Depende del programa. Hay algunos programas, los requisitos que acabo de mencionar son básicos, pero los programas luego tienen unos requisitos específicos. Entonces, algunos programas, por ejemplo, están dirigidos a personas que recién han obtenido su grado. Allí seguramente él tendrá muchas más opciones. Tienen que irse como al detalle, me Exacto. imagino yo. Hay otros programas, por el contrario, que requieren que esa persona sí tenga determinados años de experiencia laboral. Entonces, ahí es también muy importante, y uno de los tips que me pedías, digamos, al inicio, es muy importante revisar los requisitos básicos que tiene el programa y ver si el perfil que yo tengo cumple con esos requisitos. También nos preguntan, ¿cómo funcionan las becas postdoctorales? ¿Hay becas postdoctorales? Sí, tenemos también una línea de doctorado y estancias cortas postdoctorales. Mientras, en el caso del máster, de los programas de posgrado, cada persona se presenta de forma individual, realiza su solicitud a través de la página, como lo mencioné, y no necesita ningún aval institucional. En el caso de doctorado y estancia corta postdoctoral, sí se requiere que esa persona tenga un vínculo laboral con una universidad que a su vez tenga convenio con la fundación. En Colombia son cerca de 20 las universidades que tienen convenios suscritos con la fundación. En la página web encuentran ese listado y allí sí deben contar con el aval institucional, con una carta firmada por el rector donde avale ese modelo, porque estos son modelos de cofinanciación, donde una parte de la beca la financia la Fundación Carolina y otra parte de la universidad en América Latina. Ya, seguimos en esta transmisión, seguimos respondiendo sus preguntas, tendremos unos minutos más para que podamos compartir esta información valiosa de becas que sé que les interesa mucho a todos ustedes. Carolina, una pregunta, ¿hay algún porcentaje de becas que otorgue la Fundación Carolina para colombianos? ¿O solo se las ganan los mejores? Es decir, ¿la Fundación Carolina destina algún porcentaje de esas becas a colombianos, a, no sé, argentinos, lo que sea, o solamente para quienes se lo merezcan, por decirlo así? Exactamente, solamente para los mejores. El criterio es la excelencia, no hay cuotas por países ni ningún tipo de discriminación positiva. La Fundación Carolina solamente premia la excelencia. Ya, seguimos en esta transmisión, seguimos leyendo sus preguntas. Por ejemplo, nos pregunta Edward, ¿tienen becas? ¿Tienen becas para programas virtuales o solo presenciales? Hay algunos programas que pueden tener una sesión, una parte, un periodo virtual y siempre van a tener un periodo presencial, pero la mayoría son de tiempo completo en España. Ya. Nos pregunta otra vez Joshua Mazo, ¿qué recomiendan para tener un currículum excelente para aplicar a la beca? ¿Cuál puede ser una recomendación que le des a quienes nos siguen a través de las redes sociales y a través de esta transmisión, una recomendación para que esa hoja de vida quede bien hecha? Bueno, lo primero pues es incluir información que luego se pueda corroborar con los documentos. Hemos tenido muchos casos en los que a veces en el momento de presentarse a la entrevista la información, sobre todo con el promedio académico del pregrado, no coincide con lo que está escrito allí, entonces eso pues automáticamente los deja fuera. Entonces lo primero pues es que esa información se pueda corroborar.
Lo segundo, y ahí es donde yo siempre hago mucho énfasis, es en el quinto apartado de la solicitud. Es donde la persona puede explicar los motivos que lo llevan a realizar este programa, ¿no? Y a definir también cuáles han sido sus logros profesionales y académicos más importantes, cuáles son sus objetivos a medio y largo plazo. En la medida en que la información sobre la formación académica, la experiencia profesional, el programa que está solicitando la persona y lo que espera hacer con ese programa sea una solicitud consistente, que esté relacionada, que los temas sean afines, pues seguramente va a tener muchas más probabilidades. Entonces poner mucha atención a ese quinto formulario donde deben, digamos, generar, es como, yo siempre les digo, es como imprimir el sello personal a su solicitud y realmente resaltar por qué son tan buenos y por qué deberían ser ellos quienes accedan a la beca. Nos quedan pocos minutos con ustedes, seguimos leyendo algunas preguntas. Pregunta Mariana Rojas, ¿hay becas para estudiar inglés? No, hay programas que se desarrollan en inglés y en ese caso el requisito en la ficha técnica del programa dirá que esa persona debe contar con acreditación de inglés de acuerdo con alguno de los exámenes internacionales. Ya. Fabián Oviedo pregunta, cuando habla de excelencia, ¿a qué se refiere exactamente? ¿Buen promedio? ¿De qué se habla? ¿De qué habla cuando, a qué te refieres cuando dices excelencia? Pues es un conjunto, ¿no? O sea, no basta solamente con haber tenido un buen promedio en la carrera. También, por ejemplo, haber tenido una tesis meritoria, participar en ciertas actividades como voluntariados en fundaciones, publicaciones, en el caso de que mi programa, por ejemplo, tenga un enfoque de investigación importante, que esos reconocimientos y esos logros académicos y profesionales yo los pueda plasmar ahí. Nos vamos cerrando, nos preguntan también, Luisa Fernanda Martínez, pero esta ya la respondimos, Luisa Fernanda, ¿hay algún límite para aplicar? ¿De edad? No. ¿De edad para aplicar? No. Nos preguntan, ¿cuando un profesional no tiene recursos económicos, es candidato para las búsquedas? Claro, lo mencionábamos antes, no hay ningún tipo de discriminación positiva, es simplemente completar la solicitud y tener en cuenta que si el programa requiere que la persona aporte unos fondos propios, pues allí sí tendrá, digamos, que tenerlo en cuenta, pero sí es una decisión personal, pero ese no es un criterio para hacer la selección desde la fundación. Bueno, Carolina, vamos cerrando este espacio. Muchas gracias por haber venido, por haber compartido con la gente de Guía Académica Posgrados, por haber dedicado media hora a nosotros y a la audiencia. Muchas gracias, Sebastián. Solamente recordarles que toda la información se encuentra en la página web www.fundacioncarolina.es. Nosotros también les recordamos que este video, por si se lo perdieron, por si se perdieron algún detalle de cómo aplicar, de qué becas hay, de si hay algún requisito, vamos a tenerlo en nuestro canal de YouTube de Guía Académica en algunas horas, y también vamos a tener lo que Carolina considera más importante, y lo vamos a tener ahí. Y bueno, vamos cerrando esta transmisión. Muchas gracias por su tiempo y nos veremos en una próxima oportunidad. Chao. Adiós.